Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Qué bueno. Vamos en este día de hoy a continuar con la serie que se llama La Reunión de los Valientes. La serie se llama La Reunión de los Valientes. Pero hoy, en este día de hoy, vamos a iniciar con una nueva enseñanza que se llama Una cosa nueva, verdadero compañerismo. Una cosa nueva, verdadero compañerismo. Es la misma serie, pero esta enseñanza de este día de hoy se llama verdadero compañerismo. Verdadero compañerismo. Ese es el nombre de esta enseñanza de este día de hoy. Y sale en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, es bueno escribir su palabra. Es bueno leer su palabra, es bueno memorizar su palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en esta mañana venimos aquí delante de su presencia para que su Santo Espíritu nos nutra, nos llene de su palabra, de tal manera que salgamos edificados nosotros. Que salgamos edificados en esta mañana, sabiendo de que usted nos ha guiado y que usted nos ha enseñado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Poder nosotros saber de que tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios que nos quiere, un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros. Y me gusta lo que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero me gusta la última parte también que habla el mismo Salmo 133 en el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo envía Jehová bendición y vida eterna? ¿Cuándo envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando están los hermanos juntos. Cuando están los hermanos juntos, pero no solamente están juntos, sino que también están en armonía. ¿Sabías tú una cosa? Que la palabra de Dios nos habla a nosotros en una manera muy, muy clara. Fíjate que la palabra de Dios nos dice a nosotros: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no se queda nada más ahí. No dice nada más, no dice juntos, sino que le agrega dos palabras. Las dos palabras que le agrega, ¿cuáles son? ¿Cuál? En armonía. En armonía. O sea, lo que quiere decir es que tú puedes estar junto con una persona. ¿Sabías eso? Que puedes estar junto con una persona, pero no puedes estar en armonía. Tú te subes en el bus y ese bus lleva 40 personas. Pero no quiere decir que porque tú estás junto con ellos, estás en armonía con ellos. Unos van pensando, armonía significa que todos estamos, mejor dicho, casi caminando en la misma dirección, pensando casi lo mismo, con el mismo propósito, caminando en una dirección trazada y dirigida hacia el mismo lugar. El va para el mismo lugar, pero no todos se bajan en la misma estación. Unos se bajan primero, otros se bajan de último. Cuando van en el bus, no todos se suben al mismo tiempo. Cuando tú te das cuenta que van en el bus, no todos van oyendo la misma música. Unos llevan unos audífonos puestos, unos van viendo acá, unos van oyendo, otros van leyendo, otros van mirando los anuncios, otros van viendo la calle, otros van viendo muchas cosas. Entonces no están en armonía. Cuando la palabra de Dios nos habla en armonía, es porque todos están como en la música. En la música todos tienen que estar en el mismo tono.
aunque no estén tocando el mismo instrumento. Todos tienen que estar al mismo ritmo, aunque no estén sintonizados ellos en su manera de pararse, o esté uno sentado o esté otro parado, pero la música tiene que salir igual, porque si uno toca otra nota diferente que el que está tocando el otro, eso ya no es música, eso ya es ruido. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla en esta mañana y nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero nos dice en armonía. Y cuando están en armonía, entonces allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Porque todos están inclinados su corazón para alabar al Señor, todos están inclinados para dirigir lo que se está haciendo al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, quiere decir que entonces la armonía es lo que hace la diferencia para que Dios pueda bendecir, para que Dios pueda traer esa bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos hablando del Salmo 133, porque creemos nosotros que el Salmo 133 no solamente nos habla a nosotros en una manera de darnos a conocer lo que es la armonía, sino que también el Salmo 133 nos habla a nosotros acerca de una dirección. ¿Qué dirección nos habla a nosotros? El Salmo 133 nos habla a nosotros en donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Aquí está mencionando una cabeza. Cuando está mencionando una cabeza, yo recuerdo que dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Que la cabeza de la iglesia es el pastor en la iglesia local. Pero también cuando está hablando así, me dice que Cristo Jesús está en la cabeza, pero hay grandes líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Hay apóstoles, hay ministros, hay grandes hombres de Dios que Dios los ha puesto. Entonces menciona la cabeza y luego dice, el cual desciende sobre la barba. El aceite primero llega a la cabeza. Después de la cabeza, el aceite desciende al cuerpo. Primeramente, la unción, la llenura, vino en Cristo. Después Cristo, Él vino y dio de su espíritu a los apóstoles. Cuando nosotros estamos entendiendo esto, entonces quiere decir que la unción, el aceite, desciende y baja de Cristo Jesús a los grandes líderes. Y de los grandes líderes va bajando a la congregación, porque aquí te habla de esa manera. El cual desciende sobre la barba. La barba ya está hablando de liderazgo. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cuál es el borde de las vestiduras? El borde de las vestiduras viene siendo la congregación. La cabeza es Cristo. Está la barba, los grandes líderes. Después de los grandes líderes está las vestiduras. Quiere decir entonces que nos está hablando a nosotros de que si una iglesia quiere una bendición, primeramente tiene que mirar la cabeza. La cabeza es Cristo. Si una iglesia no está mirando a la cabeza que es Cristo, entonces ¿de dónde va a agarrar la bendición? Pero ahora cuando dice que agarra la bendición, luego después de que agarra la bendición, ahora tienen que estar en unidad. ¿En unidad qué? Bajo la doctrina de Cristo. Bajo la doctrina que Él dejó a los apóstoles. Él le dejó la doctrina a los apóstoles. Y las gentes aprendieron de la doctrina de los apóstoles. Entonces, ellos, ¿de dónde tomaron esa unción? ¿De dónde tomaron ese aceite? De la cabeza. Por eso dice, es como el óleo sobre la cabeza. Es como la unción sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba, sobre el liderazgo. La barba de Aarón. Aarón es el sacerdote. Está hablando, el cual dice, la cabeza es Cristo. Pero ahora dice, yo le voy a dar la unción a ¿quiénes? A los sacerdotes, a los líderes. Y después dice, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sus vestiduras es todo lo que está dentro de la iglesia. Las personas que sirven, las personas que atienden, las personas que te reciben, las personas que tocan alabanza, todo esto los sugieres, las personas que están en el estacionamiento, todo eso, esas son los bordes de las vestiduras. Y luego dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Ahora ya no solamente se está hablando
de una unción dentro de la iglesia. Ahora te está mencionando los montes. Ahora te está diciendo, entonces esa iglesia, cuando está recibiendo del Señor, cuando los líderes están recibiendo del Señor, cuando los sacerdotes, los ministros, cuando las gentes que están, los que tocan la alabanza, los que sirven y todos están en armonía, entonces Dios se hace presente. Y cuando Dios se hace presente, entonces ahora dice los montes. Ahora ya no te está hablando de este lugar, ahora te está hablando de alrededor, ahora te está hablando de los vecinos, ahora te está hablando de la comunidad, ahora te está hablando de la ciudad, ahora te está hablando de todo esto, porque así dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Monte de Sión, la casa de Jehová. Y dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces es cuando Dios empieza a tocar a aquellas gentes que están perdidas, aquellas gentes que están confundidas. ¿Quiénes son los que llevan ese mensaje? Nosotros. Diga nosotros. Nosotros. ¿Cuál mensaje vamos a llevar? ¿El de nosotros o el de Cristo? El de Cristo. Pero ¿cómo vamos a tener que hacerlo? Vamos a tener que nosotros que recibir esa unción y esa unción pasarla. Bueno, pero ¿cuál es el propósito de Cristo haber venido a esta tierra? El propósito de Cristo haber venido a esta tierra era dar a conocer la voluntad del Padre. Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre y que te conozcan a ti como el Dios único y verdadero. Y ahora, después de que da a conocer la verdad del Padre, ahora viene y dice, y también que la voluntad tuya es reconciliar a la humanidad contigo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Entonces nuestro trabajo es reconciliar al que está perdido, al que está confundido, reconciliarlo con el Padre, porque nosotros representamos a Cristo. Eso es lo que donde dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición para nosotros, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y la vida eterna de igual manera para nosotros, pero también para aquellos que están en muerte. Están en muerte, los rescatamos y ahora los ponemos a la vida eterna que es Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros estamos en este tiempo. No estamos predicando, estamos enseñando, porque lo que estamos haciendo es preparando este liderazgo, preparando a cada uno de ustedes para que nosotros en el momento cuando lancemos la iglesia, porque este no es un servicio, esta es una enseñanza, pero cuando nosotros lancemos la iglesia, entonces usted que está en la reunión de los valientes, porque usted es un valiente porque está hoy aquí, diga conmigo, soy un valiente. Y como valiente que es usted necesita conocer que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces usted tiene que conocer las características de un valiente. Usted tiene que saber cómo funciona un valiente. Y usted como valiente, entonces dice, yo me levanto en fe y yo voy a trabajar en esta obra que se abre. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que Dios quiere hacer algo nuevo. Por eso se llama la serie La Reunión de los Valientes. El mensaje y la enseñanza de hoy se llama Una cosa nueva, verdadero compañerismo. Solamente estando en unidad es posible que la unción se derrame. Escuche bien. Si hay alguien, está Cristo, está un líder, hablemos como Billy Graham, aquí. Pero aquí abajo está otro líder. Si este líder no está alineado como lo está este otro gran líder y él está aquí desviado, automáticamente la unción llegó ahí y ya para acá no pasó. Es como cuando usted viene y agarra una manguera, abre la llave, pero si esa manguera está doblada, automáticamente el agua ya no pasó por ahí. Es como que usted quiera transportar algo y que de pronto haya una grieta y que se desvíe. Es de igual manera, la unción no se va a pasar, porque lo que se quiere es absorber, tomar, agarrar de lo que es la unción, de lo que es la cabeza. Esto es lo que el Señor desea. El Señor desea un derramamiento completo de su Santo Espíritu. Él desea un derramamiento completo sobre cada uno de nosotros, para que nosotros de esa manera podamos hacer las señales y los milagros que Él hizo. ¿Sabes que estoy bien interesado en ver las señales y los milagros del Señor Jesús? En realidad no estoy tan interesado de escuchar por la radio o que me lo digan por la televisión. No es que soy incrédulo,
sino que lo que quiero es que se manifieste el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ver a una persona que entra en silla de rueda y que salga saltando. Es lo que hacía Jesús. Que podamos nosotros, como lo hemos experimentado en testimonios anteriores, en donde dice alguien, aquí tengo este certificado que dice que tenía SIDA, pero que cuando vine a este lugar oraron y ahora no tengo nada. Eso es, pero Dios no se va a manifestar si dentro del corazón de nosotros hay orgullo, si dentro del corazón de nosotros hay incredulidad, si dentro del corazón de nosotros hay desobediencia, si dentro del corazón de nosotros no hay sumisión. El Señor no se va a manifestar porque Él quiere estar en armonía de acuerdo con el propósito del Padre, con el propósito de Él, el propósito de los apóstoles, y ese debe ser nuestro propósito. Usted está en una reunión de los valientes. Bueno, pero ¿cómo se hace todo esto? El derramamiento a través del ministerio, primeramente es individualmente, luego es en grupo. Pero también esto se hace cuando nosotros estamos en unidad. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice el Salmo, Hechos capítulo 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos. ¿Quiénes estaban ahí? Apóstoles, diga. Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos los discípulos, los apóstoles del Señor. ¿Cómo estaban? ¿Tiene su Biblia? Dígame cómo estaban. Dígame cómo estaban. Unánimes. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estoy leyendo bien, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, y dice, unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir? Tenían unidad. Y cuando ellos estaban en unidad, entonces, ¿qué sucedió en el versículo 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué se hizo presente el Espíritu Santo? ¿Por qué se hizo presente Dios? ¿Por qué? Estaban unánimes, porque estaban juntos, porque estaban unidos. Ya dije anteriormente que usted puede estar junto con una persona, pero a lo mejor no está de acuerdo. Hay personas que pueden vivir 10 en una misma casa, pero 5 de ellos quieren comer una cosa y 5 de ellos quieren comer otra cosa. 4 de ellos quieren ir al fútbol y 6 de ellos quieren ir a la alberca, a la piscina. No están en armonía, no están juntos. Están juntos, viviendo en el mismo lugar, pero no están en armonía porque no están pensando iguales. Pero cuando nosotros estamos hablando de los apóstoles sí estaban juntos y sí estaban unánimes, porque los apóstoles estaban orando, los apóstoles estaban alabando a Dios, los apóstoles estaban glorificando al Señor. Y cuando sucedió esto, entonces dice que de repente vino el Espíritu Santo, de repente, porque es lo que continúa hablando acá, y dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? Cuando ellos estaban unánimes, cuando ellos estaban alabando a Dios. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hacia la barba. El Señor Jesús ya había sido lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles, no se muevan de aquí, porque muy pronto voy a mandar una promesa, la promesa del Padre. Y eso que están viendo allí es la promesa del Padre. ¿Usted cree que los que no estaban allí fueron llenos en ese momento? Automáticamente no. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, Él les dijo, manténganse unánimes, estén juntos, porque yo les voy a mandar la promesa del Padre. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabías que Dios se mueve en un espíritu, en una atmósfera de unidad? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Darle alabanza a Dios no solamente es que tú cantes. Darle alabanza a Dios no solamente es que tú aplaudas.
Darle alabanza a Dios no solamente es que tú dances. Darle alabanza a Dios es que también tú te pongas enfrente y que tú puedas servirle al Señor, que tú puedas tomar un ministerio. También eso es alabanza. Darle alabanza a Dios es desde el momento que tú entras y dices, voy a ir a alabar a Dios. Desde ese momento le estás dando alabanza. Entonces nos damos cuenta nosotros de que Dios se hace presente cuando hay unidad, cuando tú le alabas, cuando tú lo estás haciendo en unidad. Mira los resultados de la unidad. Mira los resultados de la unidad. Verdadero compañerismo es el título de la enseñanza de hoy. Verdadero compañerismo es el título de la enseñanza de hoy. Por eso nosotros estamos en este tiempo dando a conocer cuál es el propósito por el cual Dios nos ha traído a Miami. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos haciendo nuestras estrategias. Estamos creando nosotros nuestras órdenes de cómo vamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque queremos nosotros que cada uno de nosotros conozca hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el propósito de haber venido? No me voy a parar y voy a decir, bueno, es que en realidad, ¿y por qué crees tú que te trajo el Señor a ti? Bueno, ¿y a ti por qué crees que te trajo el Señor? Yo no voy a preguntar eso. Nosotros vamos a decir, vamos a orar y le vamos a decir, Señor, ¿por qué nos trajiste? Él nos da una palabra y esa palabra que Él nos da, nosotros la seguimos y entonces nosotros cumplimos el propósito de Dios. Hechos 2:41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando las gentes miran que tú eres un valiente, cuando las gentes miran que tú tienes un propósito fijo, cuando las gentes miran que tú estás en serio, entonces dicen, yo quiero participar de eso. Yo quiero participar de eso. Yo quiero que me enseñen de Dios. Yo quiero conocer de Dios. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y cuando está hablando entonces, Dios no te está llamando a cosas chiquitas, Dios te está llamando a cosas grandes. Y me puede decir alguien, oye, pero solo son ustedes tal cantidad. Y yo le voy a decir, sí, así se empezó la familia en la tierra con Adán y Eva y ahora somos millones, eran 2 nada más. Sí, así Cristo Jesús empezó como un niño y ese niño fue el que trajo la transformación y el cambio a la humanidad. Ahora somos millones de cristianos. Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo así, entonces quiere decir que si está la unción fluyendo y Dios se hace presente, para Él no hay nada imposible añadir en un mismo día cientos de miles de personas. Hechos 2:47, y el Señor añadía. ¿Quién los añadía? ¿Quién los añadía? Dice, el Señor. Y el Señor añadía cada día. ¿Cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no lo hago, lo hace el Señor, pero el Señor lo hace cuando Él mira que yo estoy en unidad. Entonces Él manda y dice, ahí hay unidad, ahí lo envío. Yo lo estoy enviando a usted ahí, dice, porque yo quiero que usted sea parte de ese grupo, yo quiero que usted sea parte de esa gente, yo quiero que se junte con los valientes. Y una de las cosas que aprendí en la vida es esta. ¿Sabías que como un buen hispano había iniciado cosas y no las terminaba? ¿Y sabías tú que cuando después de que salí del alcoholismo y el Señor me sanó, porque Él fue el que me restauró? ¿Sabías tú que cuando yo cumplí el primer año, fue uno de los días más felices de mi vida? Saber que Dios me había salvado. ¿Sabías que pasé el segundo año? Y cuando pasé el segundo año, fue uno de los días más felices. Cuando yo pasé los 10 años, fue uno de los días más felices. Ahora que ya pasé los 20 años, me siento más feliz todavía. Pero sabes que por mis fuerzas nunca había podido vencer. Por mis fuerzas nunca había llegado a lograr nada. Cuando levantamos la primera iglesia, qué felicidad cuando empecé a mirar 5, 10, 15, 20, 100, 150. Oh, qué alegría. Cuando levantamos la segunda, cuando levantamos la tercera, cuando miramos la cuarta iglesia y mirar que pasaba de los 1000, oh, qué felicidad. Pero ¿cómo podía pensar un hombre que empezaba algo
y que no lo terminaba. Pero cuando se unió con Dios, cuando recibió esa unción de Dios, y cuando se dio cuenta que sin Dios no podía hacer nada, y cuando Dios empezó a hacer las cosas, eso me trajo una garantía de que Dios es real. Y por eso dice la palabra aquí en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía cada día en la iglesia, no solamente salvo, sino que también los añadía a la iglesia. Porque dar un mensaje evangelístico y tocar a 10,000 personas es sencillo, todos van a levantar la mano. Pero cuando esas personas que han aceptado a Cristo se comprometen, toman un liderazgo y dicen, yo quiero participar en esto, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Pero dice que el Señor los añadía a la iglesia. La iglesia aparece 118 veces ese nombre en la Biblia. Y se traduce, el nombre es eclesia, pero nosotros en español lo traducimos como iglesia. A saber, aparece 115 veces como asamblea. ¿Qué quiero decir con esto? Que se reunían, se juntaban y luego aparece como asamblea. Pero la reunión de ciudadanos de casa en casa también era bendecida. Entonces quiere decir que no es que solamente te va a bendecir aquí, te va a bendecir también porque dice que se añadían cada día a la iglesia. No quiere decir que es que todas esas gentes venían a un solo lugar. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo y nosotros. Efesios capítulo 5 te habla de que Él es la cabeza de la iglesia y que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo en China, esa persona se está agregando a la iglesia de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo en Brasil, esa persona se está metiendo a la iglesia de Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo en México, esa persona se está agregando a la iglesia de Cristo. No es que estamos hablando de que, entonces es que es aquí la iglesia. No, son miles y millones de personas los que aceptan a Cristo cada día y ellos se agregan a la iglesia. ¿A mi iglesia? No, a la iglesia de Cristo. Entonces pueden haber iglesias locales, pueden haber aquí 5,000 iglesias locales. 5,000 personas, 10,000 personas aceptaron a Cristo. Esas 10,000 personas se agregaron a la iglesia de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Porque alguien me puede decir, oye, entonces esa iglesia de Pedro, esa iglesia de Juan, esa iglesia de Jacobo, quiere decir que esa iglesia era grande y grande y grande y grande. No, es que lo que sucede que habían iglesias en diferentes lugares, pero lo que la palabra de Dios me está diciendo, que cada vez que alguien aceptaba a Cristo, se agregaba a la iglesia, entonces venía a ser del cuerpo de Cristo. Esa es la enseñanza que está dando a conocer aquí. Pero no creas tú que es fácil. Tenemos muchas veces que armarnos de valentía. Por eso se llama aquí reunión de los valientes. Mira lo que dice Lucas 14, 16 y 23. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. Piense en esto. Le voy a mencionar 3 cosas. Y en estas 3 cosas, piense si en alguna de ellas usted no ha estado alguna vez. La primera es que dijo que había comprado una hacienda. Suponiendo, compró una casa. Suponiendo, compró un negocio. Pongamos que compró un negocio. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito irla a ver. Te ruego que me excuses.
Entonces quiere decir que eso que fue una casa, eso fue una casa, compró una propiedad, compró algo, compró. Entonces dijo, bueno, ya tengo mi propiedad, ¿para qué voy a buscar al Señor? Y se hizo a un lado. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Suponiendo que en aquel tiempo la gente caminaba en carreta y que usaba bueyes. Ahora transpórtelo a este tiempo y diga, he comprado un vehículo y voy a probarlo. Compré un vehículo y voy a ir a probarlo. Es lo que está diciendo aquí. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ya van 2 cosas, ¿verdad? Uno compró propiedad y se aparta del Señor. Negocios, propiedad y se aparta del Señor. El otro viene y compra un medio de transporte o compra algo que le sirve. Suponiendo como estamos aquí en Miami, no compró un carro, compró una lancha, compró un bote y tiene que irlo a probar allí a las playas. Se monten, ahí va para allá. 20. Y otro dijo, acabo de casarme. ¿Sabe qué es casarme para mí? Para mí casarme es deleite. Yo me deleito con mi esposa. Pero no solamente eso, sino que también hay fiesta, hay reunión, hay luna de miel, hay hotel, hay acá. Entonces yo le podría llamar a esto placeres. Placeres. Entonces, ¿qué cosas son los que apartan al mundo de Dios? Los bienes materiales. Los bienes materiales, porque aquel compró, dijo, una hacienda. Lo apartan del Señor Jesús los negocios y lo apartan del Señor Jesús otras cosas, trabajos y otras cosas. Pero a otros no los apartan esas cosas, a otros los apartan del Señor Jesús los deleites, los vicios. Es que se acaba de casar, tú sabes lo que continúa después de que te casas. ¿Para qué te digo más? Entonces, todas esas cosas lo apartan. Deseos de la carne y esto y por acá por el estilo. Y es lo que está hablando aquí. Por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el señor, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. 23. Digo, fíjate, hay un lugar tremendo para que entre todo el mundo al reino de Dios, porque dice que hay un lugar, y dice, dijo el 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y ahora es la parte que me gusta. Somos valientes, y como valientes que somos, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que quizás a lo mejor no simpaticen con el evangelio, no simpaticen con lo que usted les está trayendo las buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra que tengo que hacer? ¿Sí lo está leyendo esa palabra? Que continúa. ¿Cuál es la palabra que continúa? El verso 23. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué? Fuérzalos. ¿Sabes? Esa palabra es un poquito media pesada. Pero yo te puedo decir cómo es. Es como alguien, como que algo no puede entrar allí y lo voy a meter a la fuerza. Es como que alguien no quiere entrar al reino de Dios y lo voy a agarrar y yo no sé, no lo voy a, tú sabes, la palabra dice fuérzalo a entrar, pero no lo voy a meter a golpes, no, lo voy a meter con la palabra de Dios, lo voy a meter con el amor de Dios, pero no me voy a dar por vencido hasta que lo mire vestido de lino fino, cambiado, transformado, viviendo en el reino de Dios. Y yo no sé si la familia, yo no sé si el hogar, yo no sé cómo, pero yo lo voy a ver cambiado y transformado y ahora ya entraste al reino de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí. Porque hay muchas personas que quieren el reino de Dios, pero no entran al reino de Dios no porque no quieren, sino porque están atados. Están atados a vicios, están atados a adicciones, están atados a lo que dijo acá, a negocios, están atados a placeres, están atados a muchas cosas. Oh, es que no voy a ir porque los días, este mes de julio, no puedo asistir a la iglesia los domingos. ¿Por qué? Es que empieza el mundial, mi hermano, y yo quiero ver mi equipo favorito. No voy a poder ir. Aquí, la palabra de Dios me está diciendo aquí que van a haber cosas que van a detener a la gente, pero entonces yo los voy a forzar a mostrarles que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que el mundo presente.
Marcos 16:15, Jesús dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo estoy haciendo lo que el Señor me manda, si yo estoy tomando de la unción y estoy unánime con el Señor, haciendo su voluntad de Él, el Señor va a estar conmigo todos los días. Pero en el momentito, cuando el Señor me mande a hacer algo y yo me voy para otro lado, en ese momento el Señor dice: no te mandé para eso, yo me voy para lo que voy a hacer, y tú te vas a hacer lo que tú te vas a hacer. Y por eso muchas veces te preguntas: Señor, ¿dónde estás? Dice: Señor, es que yo estoy aquí donde te mandé. ¿Y tú por qué no llegaste? Te estoy esperando, aquí es donde te dije que está, aquí te mandé, ahí es donde, ahí. Y tú agarras para otro lado. Entonces, por esa razón, es lo que dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, esa es una garantía. Andar con Jesús, estar con Jesús todos los días, esa es una cosa maravillosa. Hechos 1:4-8, y estando juntos. Hechos 1, verso 4-8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted se pare como hombre de poder, cuando usted se pare como hombre de mujer, que dicen que no puedes entrar a esa ciudad porque esa ciudad está no sé cómo. ¿Quién dijo que no? Yo no vengo solo, yo vengo con el poder de Dios conmigo. ¿Quién dice que no puedo entrar? Que porque ese gadareno, bueno, en una parte dice que era uno, en otra parte dice que era dos. ¿En dónde estaba ese gadareno? Ese gadareno estaba en la entrada de la ciudad. Y era alguien que lo amarraban con cadenas, y era alguien que lo ataban, reventaban las cadenas, y no sé qué es lo que hacía de demás. Entonces, ¿qué hacían las gentes que mandaban allí para que evangelizaran? Daban la vuelta y no entraban por ahí porque le tenían miedo al gadareno. Que no es así. Nosotros, como somos valientes, y si nos dicen a nosotros: eso ahí está tremendo, ahí hay mucho de esto, ahí hay mucho de aquello, ahí hay mucho del otro, ni los menciono para que no se la crean. Y entonces, ¿qué pasa? No, yo no voy a entrar. ¿A dónde voy a entrar? Voy a entrar donde está más suavecito, donde está más fácil, donde está más sencillo. Pero yo soy un valiente, yo voy a entrar. Y si ese gadareno está allí y no me deja entrar, en el nombre de Cristo Jesús lo libero, y después anda detrás de mí y me dice: ¿en qué quieres que te sirva? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice: y recibiréis poder, el poder de Dios para hacer la transformación y el cambio en la humanidad. El poder de Dios para hacer la transformación, como cuando Jesús miró a aquella mujer que tenía aquella enfermedad. Y entonces dijo el Señor: oye, ¿por qué la sanas hoy si es un sábado? Y le dijo el Señor Jesús: esta que es descendiente de Abraham, hace 18 años que está atada y ustedes no la han podido desatar. Cuando miras estas cosas, y cuando entiendes estas cosas, y cuando miras a la humanidad atada, cuando miras a la humanidad que no saben qué hacer, no tienen esperanza, no tienen un propósito en la vida, cuando los miras que están confundidos, dice el Señor: a ti te he dado poder, a ti te he llenado de poder para que los salves. ¿Me diste? Es como que mires que alguien se está muriendo y que tú tengas en tu mano el antídoto, que tú tengas en tu mano la jeringa y que tú tengas la solución para que esa persona, y que lo mires que se está muriendo.
y que tú solamente te hagas de lado. Oh, cómo le duele el corazón al Señor, sabiendo que Él te ha llenado con un Espíritu Santo, sabiendo que Él te ha llenado de poder, y que ahora que te ha llenado de poder, tú mires ese que está allí y que en vez de que, mira cómo andan, mira cómo caminan, están locos. No fue para ese propósito. El Señor, tienes que estar en unidad con el Señor y tienes que tener esa compasión de decir, a ver, ven para acá. Y dice que el Señor Jesús tocaba a los leprosos. Y ahora, si no te pones un guante, no los tocas. Señor, esa es la parte que me gusta. Bueno, me gusta toda la Biblia, pero me gusta esa parte. Me gusta esa parte en donde dice, y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y si me seréis testigo, dice, en tu casa, en la casa del vecino, en la ciudad donde vives, en la ciudad que sigue, en la otra parte, y hasta van a venir de otros lados a buscarte, te van a decir, ¿y ahora qué pasó? Es que Cristo Jesús vive con nosotros aquí en Miami. Se vino para acá, para Miami con nosotros. Nos ama y nos anda siguiendo, y como estamos en unidad con Él y lo amamos y lo queremos, Él dice que Él quiere vivir con nosotros. Entonces, por eso aquí está la sanidad. Hechos 1:12 al 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cómo me gozo yo cuando he visto una familia junta, 2 familias juntas, 3 familias juntas, y he visto hasta 15, 10 personas, y estos aquí tenían un montón, aquí estaban como 12 apóstoles, y yo no sé cómo cocinaban, yo no sé qué comían, yo no sé si les llevaban comida, no sé si habían otras personas más, pero ellos estaban juntos allí, y tenían unidad. Todos estos perseveraban, ¿cómo? ¿Qué hacían? Unánimes. ¿Y qué era la otra cosa que hacían? Oración. En oración y ruego con las mujeres. Habían mujeres, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, hay que levantar este pueblo, hay que sacar este pueblo. Hechos 2:40-41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia de Cristo. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué pasaba con el número de los discípulos? No sumaba, multiplicaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también en muchos de los sacerdotes, hasta los religiosos, obedecían la fe. Hasta los religiosos, esos que tienen un nombre de una religión y no saben y no están siguiendo a Dios, sino que la religión dice que también creían en Jesús. Volviendo a Hechos a 2:40, dice aquí, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién habían tomado la doctrina? De Cristo. Ellos habían sido enseñados como Cristo. Usted es una mujer valiente, usted es un hombre valiente, usted está recibiendo de la palabra del Señor en este día de hoy. Y creo grandemente de que está aquí, Dios lo ha traído con un propósito. El propósito es de que nosotros levantemos su obra grandemente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le doy gracias, porque usted es bueno, porque su palabra es para siempre, su palabra es verdad. Señor, le doy gracias por todo lo que usted hace en nuestras vidas y por todo lo que usted hará, Señor. Gracias para su honra y su gloria, Señor. Amén y amén. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me